Clara y su abuela Elizabeth compartían un lazo inquebrantable, tejido con los hilos de la supervivencia y el amor incondicional. Vivían en una casa sencilla en las afueras de la ciudad, cuya modesta estructura era más que un hogar para ambas. Era un santuario de memorias y sueños silenciosos. Elizabeth, a sus 70 años, llevaba en sus ojos la sabiduría de los años, pero en su espíritu, la vitalidad de alguien mucho más joven. Su amor por la vida y por su nieta era palpable, llenando cada rincón de la pequeña casa con calidez y esperanza. Clara, con sus 22 años, cargaba con el peso de un futuro incierto y el deseo ardiente de cambio. Su sueño de asistir a la universidad parecía distante, casi inalcanzable, ante la realidad financiera que enfrentaba. Trabajando de lunes a sábado en un empleo que apenas cubría las cuentas, se veía atrapada en un ciclo de trabajo y responsabilidades, con poco espacio para cualquier otra cosa. La joven no tenía recuerdos de sus padres o de su infancia. Una neblina de olvido cubría los años que deberían haber estado llenos de momentos familiares. No había fotografías ni vestigios físicos de su vida anterior, pero de alguna manera esa ausencia era llenada por la presencia constante y amorosa de su abuela. Elizabeth no era solo una guardiana, era el enlace con el pasado de Clara, la única conexión con una familia que nunca conoció. En una tarde tranquila, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y rosa, Clara encontró a su abuela en el pequeño jardín trasero. «Abuela», comenzó Clara con voz vacilante, cargada de sueños no dichos, «¿crees que algún día podré ir a la universidad?» Elizabeth miró a Clara, su mirada llena de comprensión y aliento. «Querida, la vida está llena de sorpresas, y yo creo en ti, en tu fuerza y en tu capacidad para alcanzar tus sueños, no importa cuán distantes parezcan ahora». «Pero, ¿y el dinero, abuela? ¿Cómo podemos?» Clara no terminó la frase, el peso de la realidad ahogando sus palabras. «Encontraremos una manera», respondió Elizabeth con una convicción que hizo que el corazón de Clara se llenara de calidez. «Juntas, podemos enfrentar cualquier cosa». Esa conversación en el jardín se convirtió en un punto de inflexión para Clara. Se dio cuenta de que, a pesar de las adversidades, no estaba sola. Su abuela creía en ella, un faro de esperanza en medio de la incertidumbre. En los días que siguieron, Clara comenzó a buscar becas, programas de apoyo financiero y otras oportunidades que pudieran hacer realidad su sueño. En el frenesí de una mañana inusual, Clara se encontró atrapada en un torbellino de prisa y preocupación. Despertarse tarde era algo fuera de lo común para ella, una joven meticulosamente organizada, especialmente cuando su trabajo exigía puntualidad de lunes a sábado. Esa mañana, sin embargo, el tiempo parecía deslizarse entre sus dedos como arena fina. Sin tiempo para su ritual matutino de café y reflexiones, Clara se vistió a toda prisa, agarrando solo lo esencial antes de salir corriendo de casa. La imagen de Elizabeth despidiéndose en la puerta todavía estaba borrosa en su mente. El pulso acelerado y la respiración entrecortada eran los únicos sonidos que acompañaban a Clara en su desesperada carrera hacia la parada del autobús. En su mente, solo un pensamiento persistía: no llegar tarde al trabajo. Este pensamiento único, sin embargo, nubló su juicio en ese momento crucial. Clara no vio el semáforo, su atención completamente consumida por la necesidad de llegar al otro lado de la calle, al autobús que se acercaba. La colisión fue un choque de realidades, un momento suspendido en el tiempo donde el mundo giraba en cámara lenta. La motocicleta que venía en su dirección intentó esquivar, pero no había espacio ni tiempo. El impacto lanzó a Clara al suelo, la oscuridad engullendo su conciencia antes de que pudiera comprender completamente lo que había sucedido. Cuando Clara abrió los ojos nuevamente, el mundo que la recibía era blanco y estéril, marcado solo por la sensación de mareo y el zumbido constante de las máquinas hospitalarias. Confusión y dolor se entrelazaban en su mente mientras intentaba ubicarse, la realidad del accidente aún un borrón en su memoria. Al lado de su cama, una figura familiar conversaba en voz baja con una mujer que Clara no reconocía. La voz de Elizabeth era un bálsamo, aunque las palabras fueran fragmentos perdidos en medio de la niebla que envolvía los pensamientos de Clara. «Gracias por donar sangre para ella. Sabes que no soy compatible, además de que ya soy mayor», oyó Clara, la voz de su abuela cargada de gratitud y alivio. La respuesta vino en un tono suave, casi familiar: «Se lo debo a ella». La mujer, que parecía tener unos 40 años,
tenía un parecido innegable con Clara, una visión que perturbaba la línea tenue entre el consciente y el inconsciente de la joven. En ese momento efímero, Clara sintió un vínculo inexplicable con la desconocida, una conexión que parecía trascender la mera coincidencia física. Pero antes de que pudiera profundizar más en sus pensamientos o siquiera formular una pregunta, el agotamiento la reclamó, arrastrándola de vuelta al oscuro abismo del inconsciente. Mientras Clara luchaba por recuperarse tanto física como mentalmente, el misterio de la mujer desconocida y su conexión con el pasado nebuloso de Clara prometían desvelar capas de su vida que ella nunca supo que existían. En la calma que siguió al tumulto del accidente, Clara se encontró atrapada en un torbellino de confusión y preguntas sin respuesta. Pasaron los meses, pero la imagen de la mujer misteriosa y la conversación que apenas escuchó en el hospital permanecían grabadas en su mente, un recuerdo persistente que se negaba a desvanecerse. La tranquilidad de su recuperación fue opacada por un inquietante sentimiento de que había algo más, algo que le estaban ocultando deliberadamente. Una tarde, mientras Elizabeth preparaba el té en la cocina, Clara decidió confrontar a su abuela sobre esas memorias fragmentadas. La suave luz del atardecer llenaba la sala, creando un ambiente que Clara esperaba fuera propicio para una conversación sincera. «Abuela», comenzó Clara, su voz temblorosa revelando la profundidad de su inquietud, «necesito preguntarte algo que pasó en el hospital después del accidente. ¿Quién era esa mujer con la que estabas hablando, la que donó sangre para mí?» Elizabeth se detuvo por un momento, su cuerpo tenso. Luego se giró lentamente, enfrentando a Clara con una mirada que mezclaba tristeza y determinación. «Clara, querida, estabas muy débil y confundida. Los medicamentos, el trauma, pueden hacer que nuestra mente vea y escuche cosas que no son reales». Clara sintió una oleada de frustración. «Pero yo te escuché agradeciéndole por donar sangre». Ella dijo, «se lo debo a ella, y ella se parecía tanto a mí, abuela». Elizabeth suspiró, acercándose a Clara con una mirada de compasión. «El hospital tenía suficiente sangre, querida, no necesitábamos un donante. Tal vez, en algún momento de lucidez, escuchaste conversaciones a tu alrededor sobre otros pacientes, otras situaciones. Tu mente estaba intentando encontrar sentido en medio del caos». Clara quería creerle a su abuela, quería aceptar sus palabras como la verdad y dejar de lado las dudas que la atormentaban. Sin embargo, el sentimiento de que algo estaba mal persistía, un hilo suelto en la trama de su recuperación que no podía ignorar. «Entiendo, abuela», respondió Clara, aunque una parte de ella se negaba a conformarse con esa explicación. «Solo es difícil olvidar esa sensación, esa conexión extraña que sentí, aunque fuera por un momento». Elizabeth se acercó a Clara, un gesto lleno de amor y un deseo silencioso de protegerla de verdades potencialmente dolorosas. «Lo importante ahora es que estás aquí, segura y recuperándote. Vamos a enfocarnos en el futuro, querida». Clara asintió, permitiéndose ser envuelta por el confort de los brazos de su abuela. No obstante, en su corazón, la semilla de la curiosidad había sido plantada. Las palabras de Elizabeth, aunque reconfortantes, no habían disipado sus dudas, solo las habían empujado a un rincón oscuro de su mente, donde esperarían pacientemente un momento en que la verdad saliera a la luz. Con el paso del tiempo, Clara intentó concentrarse en su recuperación y en los pequeños pasos que estaba dando hacia su sueño de continuar su educación. Sin embargo, la imagen de la mujer en el hospital y las palabras intercambiadas en un momento de vulnerabilidad permanecieron con ella, un misterio sin resolver que eventualmente exigiría respuestas. Después del accidente que dejó a Clara hospitalizada y la subsecuente aparición de la mujer misteriosa, la curiosidad que siempre había ardido dentro de ella sobre su pasado se convirtió en una llama incontrolable. Las respuestas evasivas de Elizabeth sobre sus padres y la insistencia en una historia de incendio ahora parecían más como un muro entre Clara y su verdadera identidad. Decidida a encontrar respuestas, Clara confrontó a su abuela en una tarde tranquila mientras el crepúsculo teñía el cielo de colores suaves. «Abuela, necesito entender más sobre mis padres. ¿Por qué no tenemos ninguna foto de ellos? Siempre hablas del incendio, pero parece que hay más que no me estás diciendo», preguntó Clara, su voz temblorosa con una mezcla de ansiedad y esperanza por alguna nueva revelación. Elizabeth, con la paciencia y la calma que siempre la caracterizaban, dejó su taza de té y miró a Clara con ojos llenos de una tristeza profunda. «Clara, mi querida, ya te conté todo lo que hay que saber.
Tus padres eran personas maravillosas, llenas de vida y amor, pero el incendio fue una tragedia que nos quitó todo, fotos, documentos, recuerdos físicos, todo fue consumido por las llamas. Lo que nos queda son las memorias en el corazón, las historias que compartimos. Clara sintió una ola de frustración. ¿Y la mujer en el hospital? Se parecía tanto a mí. Eso no puede ser solo coincidencia, insistió Clara. Elizabeth suspiró, un gesto que Clara interpretó como un signo de agotamiento ante preguntas repetidas. Clara, el hospital estaba lleno de gente ese día. Estabas débil, tu cuerpo y mente sufriendo el trauma. Es fácil que nuestra mente nos juegue trucos, haciéndonos ver cosas que deseamos o tememos. Esa mujer no tiene ninguna conexión con nosotras, debe haber sido solo una coincidencia, nada más. La respuesta de Elizabeth, aunque llena de amor y preocupación, no satisfizo a Clara. La sensación de que había más, un secreto no revelado, persistía. Sin embargo, ante la insistencia de su abuela en mantener la versión del incendio como la única verdad, Clara se sintió perdida en un laberinto de incertidumbres. Entiendo, abuela. Solo, parece que falta algo, pero confío en ti. Si dices que es así, entonces debe ser, dijo finalmente Clara, tratando de esconder la desilusión en su voz. Elizabeth tomó la mano de Clara, apretándola suavemente. Sé que es difícil, querida, pero a veces algunas preguntas no tienen las respuestas que esperamos. Lo importante es recordar el amor que nos une y la fuerza que tenemos juntas. Eso es lo que realmente importa. Clara asintió, una sensación de resignación invadiéndola. Por más que deseara desentrañar los misterios de su pasado, la barrera impuesta por las historias de Elizabeth parecía intransitable. En el fondo, Clara sabía que su búsqueda de la verdad estaba lejos de terminar, pero por ahora decidió abrazar las memorias compartidas y el amor que la unía a su abuela, el único vínculo familiar que le quedaba. En su búsqueda incesante por la verdad sobre su pasado, Clara decidió investigar por su cuenta. La biblioteca local, con sus estantes repletos de periódicos antiguos y acceso a Internet, se convirtió en su refugio, un lugar donde podía sumergirse en las profundidades de su propia historia. Las palabras de Elizabeth, afirmando que sus padres Eduardo y Camila habían muerto en un incendio, resonaban en su mente mientras ella tecleaba meticulosamente los nombres y la fecha aproximada del supuesto desastre en los archivos de noticias en línea y en los registros de la biblioteca. Día tras día, Clara persistía en su investigación, impulsada por una determinación que ni ella misma sabía que poseía. Las horas se transformaban en días y cada búsqueda infructuosa solo profundizaba su misterio. No había registros de incendios que encajaran con la historia contada por Elizabeth, ni mención de un matrimonio llamado Eduardo y Camila que hubieran muerto en esas circunstancias. La frustración de Clara crecía, pero su deseo de descubrir la verdad sobre su origen no le permitía desistir. Fue entonces cuando, en una tarde silenciosa, sus dedos temblorosos sobre el teclado encontraron lo impensable. Una noticia antigua, escondida entre las páginas amarillentas de un periódico de 2 décadas atrás, llamó su atención. El artículo relataba la desaparición impactante de una pequeña niña llamada Clara, hija de Eduardo y Camila, secuestrada por una mujer que había sido contratada como niñera. El nombre de la sospechosa era como un soplo helado en la espalda de Clara, Elizabeth. Las palabras en la pantalla parecían danzar ante sus ojos, cada frase un golpe en el estómago. El caso, según el artículo, nunca fue resuelto. La mujer y la niña desaparecieron sin dejar rastro y se sospechaba que la niñera había planeado vender a la niña. Clara sintió que el mundo giraba a su alrededor, cada latido de su corazón una pregunta sin respuesta. ¿Cómo podía ser que la mujer que la crió, que la amó, que le contó historias sobre sus padres fallecidos en un incendio inexistente, fuera en realidad una criminal? Y sus verdaderos padres, Eduardo y Camila, no habían muerto, sino que vivieron todos esos años con el corazón destrozado por la pérdida de su hija. Clara cerró los ojos, tratando de procesar la avalancha de emociones que la inundaba. Se sentía traicionada, confundida y, al mismo tiempo, increíblemente triste por el dolor que sus padres biológicos debieron soportar. Pero, sobre todo, Clara sentía una urgencia avasalladora de confrontar a Elizabeth con esta verdad devastadora. Levantándose, Clara sabía lo que tenía que hacer. Armada con la verdad, volvería a casa para enfrentar a Elizabeth y exigir respuestas.
Los pasos de Clara eran pesados, cada uno cargando el peso de una verdad insoportable. Elizabeth estaba en la cocina, como si intentara mantener la normalidad en un día que estaba lejos de ser normal. Clara no vaciló. Con la voz embargada por la emoción, dijo: «Descubrí todo, Elizabeth. Sobre mis verdaderos padres, sobre lo que hiciste». Elizabeth, sorprendida, se giró rápidamente, la expresión de choque en su rostro transformándose rápidamente en una de profunda tristeza. «Clara, por favor, no es lo que piensas». «Puedo explicarlo», imploró, sus manos temblando. Clara, sin embargo, estaba firme en su resolución. «Es tarde para explicaciones. Ya contacté a mis verdaderos padres, Eduardo y Camila. Están viniendo aquí», dijo Clara, la decisión en su voz contrastando con el temblor de sus manos. Al escuchar esto, Elizabeth se derrumbó en lágrimas, la pena y el arrepentimiento marcados en cada línea de su rostro. Intentó acercarse a Clara, pero la joven retrocedió, la barrera de la traición entre ellas ahora un abismo infranqueable. En ese momento de tensión y dolor compartido, Clara sintió un destello de arrepentimiento. Después de todo, Elizabeth había sido la única familia que conocía, la única fuente de amor y cuidado en su vida. Pero antes de que Clara pudiera explorar ese sentimiento complejo, un sonido en la puerta capturó su atención. Golpes fuertes e insistentes resonaron por la casa, enviando una oleada de adrenalina a través del cuerpo de Clara. Por un momento, el mundo pareció detenerse, el sonido de la puerta siendo el único indicativo de que el tiempo aún corría. Elizabeth, aún en lágrimas, retrocedió como si los golpes fueran un presagio del fin de una era. Clara, aunque abrumada, sintió una determinación renovada. Era hora de enfrentar el pasado, de conocer a los padres que le habían sido arrebatados, de entender la historia completa. Con un suspiro profundo, Clara caminó hacia la puerta, sus manos temblando mientras se extendían hacia la manija, cada movimiento cargado de significado. Al abrir la puerta, Clara estaba a punto de enfrentar no solo a los padres que pensó que nunca conocería, sino también la verdad sobre sí misma y sobre la mujer que la había criado bajo falsos pretextos. Lo que venía a continuación era incierto, pero Clara sabía que, independientemente de los desafíos que enfrentaría, estaba finalmente en el camino para desentrañar el misterio de su propia identidad, confrontando las sombras del pasado para traerlos a su historia. Al abrir la puerta, Clara se encontró con una escena que nunca habría imaginado. Sus padres biológicos, Eduardo y Camila, estaban allí en carne y hueso, acompañados por policías. El impacto inicial de verlos fue rápidamente eclipsado por la tensión del momento. Camila, con una expresión de dolor mezclada con rabia, señaló directamente a Elizabeth y dijo con firmeza: «Esa mujer fue quien nos robó a nuestra hija. Arréstenla». Eduardo, a su lado, compartía el mismo sentimiento de indignación. «Es ella, no dejen que escape». «Llévenla ahora», dijo con una voz que mezclaba autoridad y desesperación, su mirada fija en los policías exigiendo justicia. Elizabeth, ante la acusación y la inminencia de ser arrestada, no ofreció resistencia. Sus ojos, inundados de lágrimas, buscaban a Clara, la nieta que había criado como suya. No había palabras de defensa, solo el silencio doloroso de quien acepta el peso de sus acciones. Uno de los policías, conmovido por la escena, se acercó a Elizabeth con las esposas en la mano. «Señora, necesita venir con nosotros», dijo, su voz cargada de pesar por la situación. Elizabeth, sin embargo, hizo un pedido que pausó el avance de los acontecimientos. «Por favor, suplico que me den solo 5 minutos con mi nieta, después haré lo que sea necesario», pidió, su voz quebrada por la emoción. El policía, visiblemente afectado por la escena de una anciana llorando y la complejidad del drama familiar que se desenvolvía, dudó, mirando a sus colegas y luego a Clara y sus padres biológicos. Asintió. 5 minutos, concedió, dando un paso atrás. Clara, aún asimilando la realidad de tener a sus padres biológicos allí y la inminente detención de Elizabeth, se sentía dividida. La mujer que la había criado, a pesar de las terribles circunstancias de su acto, era quien le había dado amor y un hogar. Ahora, sus padres verdaderos, cuyas caras reflejaban años de dolor y añoranza, exigían justicia por lo que les fue arrebatado. Con el permiso concedido por el policía para hablar, Elizabeth, aún bajo el peso de las esposas,
comenzó a revelar la verdad detrás de la historia que había cambiado tantas vidas. Hace 22 años, comenzó Elizabeth, su voz firme a pesar del temblor emocional. Fui contratada por Eduardo y Camila para cuidar de Clara, que en ese entonces era solo un bebé. Ellos ya tenían otros hijos, todos mayores que Clara, pero había algo extrañamente sombrío en esa casa. Los niños siempre estaban tan tristes, tan serios, como si una nube de melancolía cubriera el hogar. Clara, sus padres biológicos y los policías escuchaban en silencio, cada uno procesando las palabras de Elizabeth a su manera. En los primeros meses, intenté no entrometerme demasiado, creía que cada familia tenía su forma de vivir y no era mi lugar juzgar, continuó Elizabeth, con los recuerdos aflorando en sus ojos. Pero entonces empecé a notar que Clara y los demás tenían moretones, rasguños, no eran las típicas heridas de niños jugando, eran marcas de negligencia, tal vez hasta de abuso. La revelación hizo que Clara se quedara sin aliento, y hasta Eduardo y Camila parecían incómodos, desviando sus miradas. No sabía qué hacer al principio, mi corazón dolía por esos niños, por la pequeña Clara. Veía su sufrimiento, un sufrimiento que los niños nunca deberían conocer. Entonces, comencé a cuestionar a Eduardo y Camila de manera sutil sobre los moretones. Las respuestas que recibí fueron evasivas, siempre excusas poco convincentes. Elizabeth hizo una pausa, mirando directamente a Clara, como si quisiera que ella entendiera cada palabra. Clara, lo que vi en esa casa, las cosas por las que esos niños pasaban, sabía que tenía que actuar. No podía quedarme de brazos cruzados mientras ustedes sufrían. Eduardo y Camila empezaron a protestar, elevando sus voces en defensa, pero las miradas de los policías los silenciaron rápidamente. En esos días oscuros, la preocupación de Elizabeth por la seguridad y el bienestar de Clara se convirtió en una constante en su vida. La casa de Eduardo y Camila, que debía ser un hogar seguro y lleno de amor para los niños, se había convertido en un lugar de miedo y secretos dolorosos. Fue en ese contexto preocupante que Vanessa, una vecina atenta, decidió intervenir. En una tarde nublada, donde el sol luchaba en vano por romper las densas capas de nubes, Vanessa se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal y decidió actuar, llevando a Elizabeth a tomar la difícil decisión de huir con Clara para protegerla. Vanessa golpeó la puerta de Elizabeth con una expresión cargada de preocupación. No perdió tiempo en expresar sus inquietudes. Elizabeth, estoy realmente preocupada por la pequeña Clara, comenzó Vanessa, su voz temblando de ansiedad. Ella siempre tiene moretones y he notado que ha perdido bastante peso recientemente. ¿Sabes qué está pasando? Elizabeth sintió un nudo en el estómago al escuchar las palabras de Vanessa. Era un doloroso recordatorio de las responsabilidades que pesaban sobre sus hombros. Sin embargo, algo más llamó su atención en ese momento, la similitud física entre Vanessa y Clara. Ambas compartían el mismo cabello rojizo vibrante, una coincidencia que, por un breve instante, despertó la curiosidad de Elizabeth. Pero dadas las circunstancias, ese pensamiento fue rápidamente desplazado por preocupaciones más urgentes. Vanessa, yo también estoy preocupada, respondió Elizabeth, mirando a su vecina con gratitud por su preocupación. Prometo que cuidaré aún más de ella. Haré todo lo posible para asegurarme de que Clara mejore. Vanessa asintió, aliviada al ver que Elizabeth compartía sus preocupaciones, aunque no podía ocultar el miedo que sentía por la niña. Si necesitas algo, por favor avísame. Clara es una niña dulce, no merece pasar por esto. Las dos mujeres intercambiaron miradas de mutuo entendimiento, una promesa silenciosa de que harían lo que estuviera en su alcance para proteger a Clara. Después de la conversación, Vanessa regresó a su casa, pero la preocupación por la niña seguía siendo una constante en su corazón. Elizabeth, por su parte, se sentía cada vez más decidida a actuar. La charla con Vanessa reforzó la urgencia de la situación y la necesidad de tomar medidas drásticas para salvar a Clara. En los días que siguieron, Elizabeth observó aún más de cerca el comportamiento de Eduardo y Camila, buscando cualquier señal que justificara sus crecientes sospechas de negligencia y abuso. La decisión de Elizabeth de proteger a Clara, incluso si eso significaba desafiar la autoridad de Eduardo y Camila, no fue tomada a la ligera. Reflejaba su inquebrantable compromiso con el bienestar de la niña y era un testimonio de la influencia positiva que Vanessa había ejercido al expresar sus preocupaciones. Mientras Elizabeth planificaba su próximo paso,
Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos. Sin embargo, armada con la determinación de hacer una diferencia en la vida de Clara, estaba lista para enfrentar cualquier obstáculo, impulsada por el amor y la convicción de que cada niño merece crecer en un ambiente seguro y amoroso. En una mañana inesperadamente fría, Elizabeth decidió llegar más temprano al trabajo en la casa de Eduardo y Camila. Lo que debía ser un día común de cuidados y rutinas domésticas rápidamente se transformó en un momento decisivo. Al acercarse a la puerta, Elizabeth escuchó voces elevadas. Eduardo y Camila estaban discutiendo, sus palabras cargadas de tensión y rabia. Curiosa y preocupada, Elizabeth se acercó silenciosamente para escuchar mejor. La discusión entre el matrimonio reveló una verdad horrible que Elizabeth jamás habría imaginado. No estamos logrando vender ninguna. ¿Qué vamos a hacer ahora? La voz de Camila era aguda, llena de frustración y miedo. Eduardo respondió con igual intensidad. Tenemos que encontrar otra forma. Estas niñas no pueden quedarse aquí para siempre. Necesitamos una solución antes de que alguien comience a sospechar. Escondida, Elizabeth sintió que su corazón se aceleraba al comprender el verdadero significado de aquellas palabras. El matrimonio estaba involucrado en la adopción ilegal de niños de familias pobres para luego venderlos a parejas ricas ansiosas por evitar el largo y complicado proceso de adopción legal. Los signos de maltrato, las miradas tristes de los niños y ahora la revelación de sus destinos planeados, todo cobraba un sentido terrible. Fue entonces cuando Elizabeth ató cabos con el bienestar de Clara. La conexión entre Vanessa y Clara, ambas pelirrojas y con rasgos similares, que antes parecía una mera coincidencia, ahora adquiría un nuevo significado. Vanessa debe ser la madre biológica de Clara, pensó Elizabeth, conmocionada por la revelación. La preocupación de Vanessa no era solo la de una vecina atenta, sino el desespero de una madre intentando proteger a su hija. Tomada por la urgencia de actuar, Elizabeth formó un plan esa noche. Bajo el manto de la oscuridad, tomó la decisión más audaz de su vida. Entró silenciosamente en el cuarto donde Clara dormía, la niña que se había vuelto tan querida para ella, y la tomó en brazos. Con el corazón pesado por la decisión, pero convencida de que era la única manera de salvar a la niña de un destino cruel, Elizabeth desapareció en la noche con Clara, lejos de la casa que escondía tantos secretos oscuros. Elizabeth sabía que el camino por delante sería incierto y peligroso. Huir significaba vivir a la sombra de la ley y bajo la constante amenaza de ser descubierta. Sin embargo, la certeza de que estaba salvando a Clara de una vida de explotación y sufrimiento le daba fuerzas. En ese momento, Elizabeth hizo una promesa silenciosa de proteger a Clara a toda costa, convirtiéndose no solo en su salvadora, sino en una madre en todos los sentidos, excepto biológico. El vínculo entre ellas, forjado en ese acto de valentía y desesperación, sería un testimonio del poder del amor sobre la maldad. Al revelar la verdad sobre los años pasados, la historia de Elizabeth tocó profundamente a todos los presentes en la sala. Clara, con el rostro bañado en lágrimas, absorbía cada palabra, cada dolorosa revelación sobre su pasado y el sacrificio que Elizabeth había hecho por ella. La angustia y el arrepentimiento por haber contactado a Eduardo y Camila sin conocer toda la historia pesaban en su corazón. Los policías presentes, testigos de esta confesión cargada de amor y dolor, no pudieron contener su propia emoción. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de algunos, un testimonio silencioso de la humanidad que evocaba la historia de Elizabeth. Mientras tanto, Eduardo y Camila, incapaces de confrontar la verdad de sus actos, lanzaban insultos y acusaciones contra Elizabeth. «Eres una mentirosa. Esto es un absurdo», gritaba Camila, la voz temblando de rabia y desesperación. Eduardo replicaba su indignación, llamando a Elizabeth ladrona e insistiendo en que había secuestrado ilegalmente a Clara. A pesar del tumulto, Clara, ahora comprendiendo la profundidad del amor y la protección que Elizabeth le había ofrecido, sentía una mezcla de gratitud y remordimiento. «Yo, lo siento mucho», logró decir Clara con la voz quebrada. No sabía. No entendía. Elizabeth, incluso ante la perspectiva de ser llevada por la policía, mantuvo su postura digna, el amor en su mirada dirigido a Clara. «No hay nada por lo que pedir perdón, mi querida. Todo lo que hice, lo hice por amor a ti y lo haría todo de nuevo», dijo ella con voz calma y firme.
Cuando llegó el momento de que Elizabeth fuera llevada a la comisaría, incluso los policías parecían reacios. La emoción del momento era palpable, y la justicia que buscaban aplicar parecía, de alguna manera, estar en desacuerdo con la justicia del corazón. Antes de partir, Clara se acercó a Elizabeth con una súplica de perdón en los ojos. «Yo no debería haber dudado de ti. Por favor, perdóname por todo». Elizabeth, con una sonrisa triste pero llena de amor, respondió: «No hay nada que perdonar, Clara. Siempre te he amado como si fueras mi propia nieta y siempre te amaré». Y entonces, antes de que Elizabeth fuera llevada, reveló un último secreto. Tu verdadera madre, Vanessa, estaba asustada. No quería que supieras la verdad por miedo a perderte nuevamente. Me pidió que te protegiera, y eso fue lo que hice. Clara, ahora ante la complejidad de su historia, comprendió que su búsqueda de la verdad estaba lejos de terminar. Elizabeth había sacrificado su libertad por amor, y ahora era el turno de Clara de buscar justicia, no solo para Elizabeth, sino para ella misma y para la madre que aún esperaba reencontrar. Elizabeth, debido a su edad, aguardaba el juicio en libertad. Clara sabía que los días venideros estarían llenos de desafíos, pero ahora, armada con la verdad y el amor incondicional que Elizabeth le había mostrado, estaba lista para enfrentar lo que viniera, determinada a reunir los pedazos de su historia fragmentada y construir un futuro donde el amor triunfara sobre el doloroso pasado. Después de las revelaciones y los momentos tumultuosos, Elizabeth tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Se puso en contacto con Vanessa, la mujer cuyo pasado estaba intrínsecamente ligado al de Clara, y la invitó a un encuentro que prometía ser tan emotivo como redentor. En el día señalado, Vanessa llegó a la casa donde Elizabeth y Clara estaban. El momento en que Vanessa cruzó el umbral de la puerta estuvo cargado de una tensión emotiva, una mezcla de ansiedad, esperanza y miedo a lo desconocido. Clara observaba con el corazón latiendo fuerte en el pecho, mientras Elizabeth recibía a Vanessa con una serenidad digna. Vanessa, cuyos ojos inmediatamente encontraron a Clara, estaba visiblemente emocionada. Las lágrimas comenzaron a correr libremente por su rostro mientras decía: «Hija mía, lo siento tanto», su voz temblaba con cada palabra, cargada de años de dolor y arrepentimiento. «Cuando naciste, era tan joven, tan sola. Pensé que estaba haciendo lo mejor por ti entregándote a Eduardo y Camila. Jamás podría haber imaginado el horror que representaban. Hasta hoy soy pobre y no tengo las condiciones para cuidarte. Lo siento tanto, mi hija». Clara, movida por un impulso de comprensión y perdón, se acercó y la abrazó firmemente. «Mamá, lo entiendo y te agradezco. No solo por darme la vida, sino por salvarme la vida aquel día del accidente. Tu sangre corre por mis venas y eso nos une de una manera que el destino no puede negar». El abrazo entre madre e hija fue un nuevo comienzo, una oportunidad de redención y de construir las relaciones que les fueron negadas por tanto tiempo. Con el tiempo, llegó el día del juicio de Elizabeth. El tribunal estaba repleto de tensión, pero también de una esperanza cautelosa. Durante el proceso, las verdades oscuras sobre Eduardo y Camila fueron sacadas a la luz, respaldadas por testimonios de varias víctimas y evidencias irrefutables de sus acciones criminales. Finalmente, el juez declaró que ambos eran culpables, sentenciándolos a prisión, una justicia largamente esperada por las muchas vidas que tocaron. En cuanto a Elizabeth, su situación era única. El tribunal reconoció que sus acciones, aunque fuera de los límites de la ley, fueron motivadas únicamente por el amor y la protección a una niña en una situación desesperada. Elizabeth fue exonerada, una decisión que trajo alivio y alegría no solo a ella, sino a todos los que la apoyaban. Ahora, Elizabeth, Vanessa y Clara comenzaron a vivir juntas, tejiendo los lazos de una familia unida no por la sangre, sino por el corazón. Compartían risas, lágrimas y la cotidianidad de la vida, cada día una promesa de amor y apoyo mutuo. Así, comenzaron un nuevo capítulo de sus vidas, no como víctimas de sus circunstancias, sino como arquitectas de su propio destino, una familia feliz unida contra todas las probabilidades. Esta es una historia de valentía y amor incondicional donde Elizabeth, al descubrir un oscuro secreto sobre el tráfico de niños, se arriesga a salvar a Clara, una niña que crió como su propia nieta. A través de sacrificios y revelaciones,
Clara descubre la verdad sobre su pasado y encuentra a su madre biológica, Vanessa. Juntas, enfrentan los desafíos del pasado y forjan un futuro basado en el amor y la justicia. No olvides comentar desde dónde nos estás viendo. Queremos saber dónde están nuestros queridos espectadores y compartir este momento especial con ustedes. Comenta abajo y forma parte de esta increíble comunidad.